El tema a desarrollar hoy es sobre la intención del autor en el texto, para lo cual voy a compartir un pequeño video que nos va a dar la introducción a la clase para luego ya entrar en el contenido teórico, ¿sí? De este aspecto. Vamos a relacionar conceptos, vamos a un poco a referirnos al mismo, a conocer sobre sus características esenciales y desde el elemento comunicativo poder interpretar mayormente un texto escrito, ¿no? Y sobre todo entender a su autor. Hola chicos, ahora vamos a hablar acerca de la intención del autor. Es fundamental identificar la postura de un autor para poder conocer su intencionalidad al transmitir un texto. De esa manera, vamos a poder realizar inferencias y análisis crítico para responder a las preguntas necesarias. Existen una gran cantidad de intenciones de un autor, ya que dependen del contexto y el público a quien le escribe. Sin embargo, hay algunas comunes y en este momento vamos a analizar tres de las más comunes. El primer tipo de intención es el informar o explicar. Aquí veremos textos como las noticias, los artículos científicos, los informes sobre experimentos, los reportajes y otros más. Son un medio para transmitir algún tipo de conocimiento o contenido. En estos, la opinión del autor no está tan plasmada, ya que su objetivo directamente es manifestar hechos. El segundo tipo de intención comunicativa, la intención del autor que vamos a encontrar, que es más común, es el entretener. Revistas, cuentos, historias, novelas, entre otros textos, son aquellos a los que pertenecen este tipo de intención. Estos textos tienen multitud de temas, pero su fin implica el entretenimiento y la transmisión de ideas por parte del autor, que no necesariamente están apegadas a hechos, pero que a veces tampoco son opiniones, aunque lo pueden ser. El tercer tipo de intención común en los textos es convencer. Las cartas, los discursos, los anuncios en general son un medio para influir en la opinión del lector a través de argumentos provenientes de la subjetividad de aquel que escribe. Es importante entender que no siempre vienen apoyados con hechos, muchas veces vienen a partir de inferencias u opiniones personales. Para finalizar, es importante identificar adecuadamente la intención del autor. No olvidemos siempre reconocer el tipo de texto que emplea. De esa manera será mucho más fácil identificar qué es lo que nos quiere transmitir el autor. Esta variable determina ese propósito. Bien, estimados. Tal como nos decía parte del video, de una forma muy clara, concisa, cuando nosotros vamos a leer cualquier tipo de texto, ¿no? Pero en especial aquellos que tienen esta información y es planteada por alguna persona, es decir, tiene ese autor, generalmente lo vamos a ver en autores, perdón, en textos de literatura, textos académicos, ¿sí? Nosotros debemos poder leer y analizar esa información desde su aspecto más esencial, lo que quiere el autor saber, lo que quiere el autor darnos a conocer sería de manera esencial.
¿Cuál es la intención que tiene el autor con ese texto? Algunos no lo tienen, algunos autores lo han dicho. En el campo de la literatura, claro, eso sí, en el campo de la literatura, pero han dicho, no, yo no he tenido ningún propósito para escribir tal obra literaria, simplemente he escrito porque a mí me gusta, me apasiona y quise crear un- una ficción, quise crear una historia. Pero, por ejemplo, si vamos a un ensayo académico, vamos a hacer un libro académico, por ejemplo, entonces ahí sí va a haber un propósito. Y ese propósito debemos de identificarlo. Generalmente va a estar establecido en una tesis. Recordemos que no estoy hablando de la tesis de manera general, monográfica, esa extensión, no, sino la tesis del texto, que es la idea principal, la posición que yo tomo respecto a un tema. Esa es la tesis del texto. La tesis, por ejemplo, ya me plantea lo que yo voy a trabajar durante todo el trabajo académico que yo esté planteando. Si yo como autor, por ejemplo, digo, yo voy a hablar sobre el calentamiento global, por ejemplo, ¿sí? Eh, Mi tesis será, pues, que gran culpa de eso son las grandes industrias. Esa es mi posición respecto a ese tema. Entonces, yo voy a hablar durante todo mi trabajo académico, durante todo mi libro, respecto a esa tesis. Entonces, ¿cuál es mi propósito ahí? Dar a entender por qué las grandes empresas tienen gran parte de la culpa en el calentamiento global, por ejemplo. Entonces, yo ya como lector sé que el propósito del autor que escribió esa obra, en este caso yo, por ejemplo, como ejemplo, es dar a conocer por qué las grandes industrias tienen ese gran problema forman parte de esta problemática y tienen gran parte de culpa en el calentamiento global. Entonces yo ya voy desde un principio de lectura a saber y a conocer cuál es el propósito del autor. Pero para aquello, sí, debo de poder identificarlo. ¿Por qué? Porque al momento narrativo, ¿sí? Según sea la forma de escribir de cada autor, puede o no proponer la tesis o su propósito o la razón para escribir ese texto al principio de la obra. A veces estará en la mitad. Y eso también ocurre con los textos literarios. O al final. Al final sabemos, ya entiendo el por qué. Eso depende ya mucho de el autor, de sus particularidades al momento de escribir. Entonces, cuando nosotros decimos el propósito del autor, ¿sí? Entendemos que es la razón que se tiene uno como autor para escribir un tema. Así y sencillo, no más. El propósito del autor es el por qué quiso escribir ese texto el autor. Para aquello es necesario que nosotros, como lectores, reconozcamos el propósito o la intención comunicativa que tiene el texto. Y para aquello debemos de conocer el motivo por el cual el autor, ¿sí?, escribe. Algunas veces tenemos que conocer la vida del autor, ya en textos literarios, por ejemplo, para saber, tal vez tuvo alguna dificultad en su vida, tal vez tuvo un acontecimiento que marcó su vida, un elemento trágico tal vez, o una relación amorosa, sentimental, y entonces podemos entender mayormente por qué lo escribió. Vayamos a decir, bueno, en una época determinada tal persona estuvo enamorada y fue uno de los motivos por el cual realice poesía romántica, por ejemplo. ¿Cuál es la intención? Pues aflorar sus sentimientos, expresar esos sentimientos. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra escrita. En otros autores, pues, no tanto es conocer la vida del autor, ya es en textos académicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que es académico, por tanto, su fin último es aportar a la academia, aportar un conocimiento. Y así pues entonces no habrá que
determinar mayor situación respecto al autor, dependiendo el texto que tengamos. En los textos nosotros debemos de desarrollar capacidades de ¿qué? Capacidades de observación, de interpretación y de análisis. ¿Sí? Cuando yo vaya a leer un texto, desarrollo estas capacidades individuales. Algunas veces relacionamos estas tres capacidades a los niños, pero es mentira. A nosotros también los adultos hacemos este proceso, tal vez de una forma mucho más compleja o completa, pero lo seguimos de igual manera. En un principio así aprendimos a leer. El saber leer no significa que sepamos comprender el texto y debemos de comprender un texto para entonces saber cuál es la intención del autor. En textos no literarios, como les decía, no siempre será necesario saber la vida del autor para conocer o comprender el porqué de un texto. No siempre. Pero supongamos que es sobre es un texto que habla sobre, se me ocurre, la anarquía. Entonces, tal vez sí tenemos que saber mucho más del autor. Y decimos, bueno, vivió en una sociedad opresora, opresiva, y bueno, pues había muchas complicaciones a nivel social que no hacía que esta persona, el autor, pueda relacionarse con las demás personas y pueda eh, libremente expresarse. Y ahí el motivo de estudiar tal carrera en tal universidad, que seguía la filosofía que él tenía y siguió una constante en su relación filosófica, en lo que él piensa, en lo que relaciona, y por eso nace este texto que es ya el aporte que hace el autor respecto a la anarquía en tal lugar, por ejemplo. Entonces sí fue necesario conocer al autor. Ya conocemos la intención, el propósito. ¿Cuál fue el propósito, por ejemplo, en el caso que les estaba diciendo? Expresarse, aportar, reclamar, criticar. ¿Por qué? Porque vivió en una sociedad opresora, cambiar esa sociedad, que no vuelva a suceder lo que él vivió, específicamente en ese aspecto personal. Ya tenemos, entonces conocemos aquello. ¿Y qué capacidad desarrollamos mientras leemos? Observación, lo que nos propone el texto. ¿Sí? Observación o lectura. La observación no solamente va referida a los elementos gráficos que yo tenga en el texto, sino también a los elementos textuales. Todos los elementos textuales de un texto yo los estoy observando. Voy a tener que interpretarlo luego. Viene la segunda capacidad. Luego de que yo leo, observo el contenido, interpreto el mismo. ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué lo dice así? Y con ello llegamos a la a la tercera capacidad de análisis. Una vez que ya vamos preguntándonos el por qué, para qué y hacia dónde va el autor o el contenido, vamos a tener que analizarlo. Primero lo interpretamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir tal frase? ¿Qué quiere decir tal palabra? ¿Qué quiere decir tal párrafo? Ahora analizo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué verdaderamente dice? ¿Qué aporta todo el contenido? Eso es la comprensión del texto. Yo puedo establecer relaciones conceptuales a partir de lo que yo tenga en el texto propuesto. Sin ello no puedo hacer nada. Entonces, para yo poder interpretar un texto, debo argumentar sobre esa información que comunica, proponer soluciones o hipótesis. La hipótesis lo podemos plantear como en forma de pregunta o incluso en forma afirmativa.
Yo creo que el autor dice esto porque, yo qué sé, está loco, por ejemplo. Es mi hipótesis. Mi hipótesis servirá para afirmarla al final de lo que yo lea o rechazarla. Puede que yo haya tenido razón en lo que yo planteé o no, ¿sí? La hipótesis es dar un acontecimiento que yo crea que puede o no suceder, que puede ser verdadero o no. Es una hipótesis. Propongo una solución, tal vez sí, en todo elemento que yo voy interpretando el texto. Es comprender el texto, poner en posición del texto. No significa simplemente saber leer las palabras de una manera gráfica, tal cual, ¿no? No, sino más bien poder interpretarla, interpretarla. La primera parte, la primera capacidad de observación, todos lo tenemos. Sabemos leer, si sabemos leer, tenemos la primera capacidad, capacidad de observar el texto, el contenido. Ahora, vayamos a la interpretación, que es un poquito más difícil, ¿sí? Ver la información que me comunica, ponerme en ese lugar, proponer soluciones sobre esa temática, dar hipótesis, ¿sí? Comprender lo que dice. Ya luego de eso, ahora sí, analizo y veo por qué es importante identificar el propósito y la intención o el motivo de escribir ese texto del autor. Porque entonces ya no solamente voy a referirme al texto, sino también al autor. Ya voy a saber el por qué ha hecho eso. En el cuadrito que tenemos aquí con un dibujito, ¿sí? Lo podemos igual observar. La identificación del propósito del autor requiere que el lector se pregunte, ¿qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? Referente a aquello, pues en la literatura básicamente se establece aquello, ¿no? Porque tiene un propósito también de sensibilizar en algunos de los casos, claro. Otros dice quiere influir en el comportamiento o en otras personas. ¿Verdaderamente quiere influir? ¿Es un texto influyente? Lo decíamos con el ejemplo, ¿no? Si este autor pues vivía en una sociedad opresora y quiere criticar, quiere analizar la situación que no vuelva a suceder, va a ser un texto influencido. Es decir, que va a influir en las demás personas para que tal vez tomen acción respecto a un tema, una acción más crítica. Entonces yo me voy a preguntar, ¿quiere influir en mi comportamiento, en el de otras personas este texto o el autor? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? Eso ya va referido a esta tipología textual de acción. Escribo algo, critico e invito a las demás personas que se incluyan en ese accionar. ¿Qué quiere decirme el autor? Este texto es lo principal que yo tengo que identificar. Entonces, generalmente, en todos los textos tenemos algunas situaciones en las que podemos ya identificar el porqué del texto. Textos informativos nos informan sobre una temática. ¿Cuál es el propósito del autor? Informar, básicamente, no hay más. La mayor parte del texto es aquello, ¿sí? Otro propósito que puede tener es recrear o entretener. Decíamos con un autor, les decía al principio de esta clase, si tengo un autor de una literatura, por ejemplo, me dice, no, yo quise escribir porque me gusta, me apasiona, porque quise recrear una historia, quise crear mi ficción, quise crear una ficción de algo que pasé o tuve un acontecimiento muy fuerte en mi vida que quiero contemplarlo en las letras, pues perfecto, voy a poner recreación, entretener, quiero embellecer a ese lugar que en un momento pues yo fui y quiero recrearlo por palabras para que el resto de personas, aunque no lo conozca físicamente, lo conozca por mis versos, por mis palabras, por lo que yo voy a escribir. Y otro es el de convencer o persuadir, que es un elemento mucho más eh, es un elemento mucho más grande que el autor tiende. El texto persuasivo es
dar argumentos a mi posición para que las otras personas tomen esa misma posición o entiendan esa posición que yo tengo. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos básicos por el cual se escribe, por el cual un autor ha escrito? Tenemos para informar. Si en un momento, por ejemplo, textos periodísticos, mayoritariamente se los tiene, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Informar. Una noticia, un acontecimiento. Textos informativos, que creo que ya lo hemos visto también en anteriores clases. Textos informativos. Tal situación ha pasado, ha sucedido en tal lugar, en tal hora en tal hora, ciertos sujetos de características tal han amedrentado, han entrado a un local a robar, etcétera. Informo a la ciudad de lo que pasa de una manera objetiva, clara, concisa. La- mi, 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 mi propósito va a ser informar a la gente. Si voy pasando por la calle y veo a un borrachito que está pues, en la mitad de la calle y voy y grabo un video y digo, no, ahora lo subo a la plataforma Noticias Robamba, por ejemplo, Noticias Ecuador, y pongo, ciudadano en estado de embriaguez, no recibe ayuda por medio de tales situaciones y está en la calle y está en mitad de la calle y nadie le ayuda. Perfecto, con el propósito, informar que no hay una conciencia tal vez social para poder ayudar a las personas que están en estado de embriaguez. Ese fue mi propósito. Informo a la ciudadanía, nada más. O hubo un choque, igual tomo una fotografía, la subo a las redes y digo, hubo un choque en la calle 10 de agosto y Cuba, por ejemplo, a tal hora. ¿Cuál es mi objetivo? Informar, no más. Informo aquello, ¿sí? Ahora, yo estoy proponiendo incluso con imágenes, estoy diciendo tomo foto, grabo video, claro. Es al final un texto gráfico, ¿sí? Que yo tengo que también saber leerlo, comprenderlo. Decíamos anteriormente y recaemos en esto, pero es muy básico y dirán, pero es esencial, ¿sí? Observación, interpretación y análisis. ¿Sí? A nivel de la comprensión lectora tenemos los tres niveles, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico valorativo. Algunos ponen otro como es el nivel fonológico, pero eso es aparte de y no es dentro de la comprensión lectora. En fin, es otro tema. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una lectura literal, es tal cual el contenido que está propuesto. Lo que le decía, observamos el texto, podemos observar el texto, leemos, sabemos leer. El segundo nivel, inferir. Inferir. ¿Qué es inferir? Es obtener información nueva de la que ya se tiene. Pero más que tener observación nueva a la que yo tengo, es poder comprender verdaderamente lo que dice un texto. ¿Con qué? Con más información. A veces la información que yo tengo es muy poca y necesito afianzarme de más información, de más documentos para entonces ahí sí entender. Eso es inferir, ese es el segundo grado. Ya el elemento crítico valorativo ya es el análisis, como les decía. ¿Sí? Ya analizo esa información, ya tomo una posición, tomo una postura respecto al tema. Al yo tomar una posición, una postura, yo digo, esto sí, esto no, esto me sirve y aquello no. Y así constantemente voy haciendo eh, mi crítica, voy haciendo ya mi relación de conceptos, los tres niveles, los tres niveles. Como lector, para poder analizar un texto, poder analizar el propósito de un autor. Los propósitos de los autores pueden ser de informar, que decía ahora, recrear o entretener. Vamos a la segunda parte. Los autores de la literatura, por ejemplo, autores literarios, que recrean, entretienen. El, la industria del entretenimiento también tiene tipologías textuales, los temas, los diferentes tipos de texto, un texto visual, los textos gráficos, como les decía, también nos da información respecto a aquello, también nos da algo,
un concepto, un contenido en el cual nosotros debemos de inferir, saber ese contenido, obtener más información, conocer mayormente aquello, solo con una imagen. La cultura del entretenimiento nos ha dado aquello. Es un texto que sabemos, tenemos que saber leer. En algún momento, por ejemplo, Mafalda, algunos lo hemos visto, o las famosas revistas de Condorito. El autor, aparte de entretener, tenía otro objetivo, tal vez plantear alguna de las circunstancias morales que se daban en la sociedad o éticas, cómo se daba una relación social, general, y lo proponía en una forma de broma, ¿sí? De entretenimiento, a cual a todos les gustaba, a todos nos gustaba. Entonces yo recreo un escenario, pero a la vez entretengo. Mi intención como autor es entretener a las personas, pero a la misma vez criticar a una sociedad o incluso mofarme de ella. Llegamos a la segunda. Y ahora la tercera, convencer o persuadir. Generalmente a textos no literarios, a textos académicos, ¿sí? En los que se toma una posición ya crítica, en la que yo digo, no, eso está mal, debería de mejorar, puede mejorarse. Ahora, a todo esto, la intención o el propósito del autor no siempre está dicho en el texto, ¿sí? Por lo tanto, se debe de inferir, como decía, sacar más información. Esta información puede ser del autor en elementos literarios, por ejemplo, el contexto, el ambiente en el cual se desarrolla, para entonces tener en cuenta por qué se ha dado esta intención, el propósito, aquello, qué problema hay para que el autor haya escrito aquello, por ejemplo, ya en elementos académicos, en textos no literarios, ¿sí? Elementos o propósitos, ¿no es cierto? Decíamos ya el anterior, ya damos el ejemplo, informar, ¿sí? Mi intención es informar, entender o dar una noticia de algo, noticias, artículos científicos incluso, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos informando, más allá de una reflexión, por ejemplo, unos artículos dicen reflexión, otros dicen no, eh, simplemente es una presentación de los datos, que generalmente eso es lo que son los artículos científicos, una investigación ampliamente desarrollada, la sintetizan en un artículo, proponiendo lo más específico, los datos a los cuales han llegado. Habrá noticias, artículos científicos, los informes, ¿sí? Los informes sobre experimentos, reportajes, doy a conocer sobre algo, doy a conocer una información específica, transmito algún tipo de conocimiento, transmitir, es decir, que no existe eh, una retroalimentación al final. Yo simplemente doy un concepto, doy un contenido, no más. Un ejemplo de aquello, ¿no? Nos dice, Panamá, en un país de América, ubicado en el extremo sureste de América Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia, al oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de tanto, localizada en tal lugar y, y tiene una fuente, Wikipedia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Informando. ¿Sobre qué? Sobre Panamá. Está informando sobre Panamá. Me informa dónde está, su capital, cuánto es su extensión, con quién limita, la población que tiene. Informo. ¿Sí? Yo no tomo una posición a aquello, no estoy criticando, no estoy dando, o no estoy teniendo otra intención más que la de informar. La de recrear o entretener, ¿sí? Para divertir, para alegrar, para recrear lo que los autores escriben. Les decía, ¿no? Generalmente en textos literarios. Cuentos, novelas, historias, cartas de viajes, ¿sí?
cartas de viaje que están entre otros los tópicos del género epistolar, por ejemplo. No solamente cartas románticas, por si acaso, sino todo tipo de cartas incluso. Diarios anecdóticos, los diarios, todo esto son medios para que nosotros los autores presentemos que hechos fantasiosos o también hechos de la vida real en la que nosotros queramos recrear. Como le decía, ¿no? Si me voy de viaje, me gusta tal lugar, me gusta el paisaje de ese lugar, quedé enamorado y quiero, no, quiero que el resto de personas o familiares también lo conozcan, pero voy a escribir sobre ello, voy a describir ese escenario y lo hago, y lo hago. Ese es el fin, recrear o entretener, lo decía también con el texto de Mafalda, con el texto de las revistas de Condorito, que también son referencias textuales, visuales, gráficas. Entonces sí, lo voy a proponer, lo voy a hacer. Cuento aquello. Como ejemplo, si tenemos jugando con el sol, que es un fragmento, ¿sí? De cuentos para dormir infantil. Y si había una vez un bosque en el que todos los animales jugaban felices y contentos, tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron a esconderse. ¿Es verdad aquello? No. ¿Es una exageración? Sí. ¿Sí el sol puede bajar? No. ¿Los niños juegan con el sol? No. No, pero habla, tiene una referencia figurativa de imágenes sensoriales muy alta, entonces debemos de saber comprenderlo, analizarlo. En nuestra memoria se nos viene un montón de imágenes. Yo recreo la situación, me imagino. Entonces, eso, yo estoy recreando una situación, tal vez niños jugando a la luna, a plena luz del día, donde está el sol quemando, está muy fuerte el sol, el calor, y bueno, lo recreo, pero de otra manera, de una manera mucho más estética, por medio de la palabra escrita. Yo lo recreo. ¿Cuál es mi intención como autor? Recrear una situación. Crear, ficcionar, ¿sí? Realizo mi texto, como les decía, mayormente en textos literarios. El último punto, ¿no? El propósito como autor que tengo yo para convencer o persuadir. Convencer o persuadir, ¿qué es? Motivar a alguien con razones, con argumentos para hacer algo, cambiar algo o que se entienda la forma de pensar, mi posición respecto a un tema. Yo convenzco a los autores, a los lectores, yo convenzco a los lectores. Ese es el fin de la persuasión, convencer. ¿Está dado en qué? En discursos políticos, por ejemplo, elementos persuasivos. ¿Cuál es la intención? Persuadir, convencer, hacer que ellos crean que yo tengo la razón. Discursos políticos, anuncios publicitarios, anuncios de prensa escrita, anuncios de la prensa televisiva, incluso en cartas, claro que va a estar. Voy a convencer. Mi propósito aquí es convencer, no más. Para convencer al lector para que acepte una idea. ¿Sí? Tenemos aquí un elemento gráfico. Dice gota a gota el agua se agota. Cierra la llave de los chorros. Quiero tratar de convencer. ¿Cómo convenzco? Persuadiendo. El agua se está agotando, es un recurso esencial. Llamo a la reflexión, al análisis de la persona que vaya a ver aquello, este elemento textual. ¿Sí? Entonces, para yo incluso saber la intención que se tiene un autor al momento de dar esta imagen, debo de saber comprender, debo de saber observar, inferir y analizar. Debo de saber. Debo de preguntarme el por qué y para qué. Solo ahí entonces podremos verdaderamente, ¿sí?
saber cuál es la intención. Tenemos un ejemplo, con eso culminaríamos la clase, ¿no? Venta de helados, fresas, chocolate, vainilla, abierto todos los días, horarios de atención, 10 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 a 6 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entonces realizar los tres niveles que decía yo al inicio de la clase que necesitamos tener esta competencia, esta capacidad, ¿no? Primero la observación, después la interpretación, luego la identificar el propósito, ¿no es cierto? Observamos la imagen, ¿sí? ¿Qué vemos en el cartel? ¿Qué dice el cartel? Bueno, ¿qué vemos? Un helado. ¿Qué dice? Que se está vendiendo los helados. ¿Y qué más? Que parece un horario, hay un horario establecido. Perfecto, ya observo, es decir, hago una lectura literal, es lo que está, ¿sí? Ahora interpreto, ¿qué nos quiere decir ese cartel? ¿Sí? De la manera más básica, nos dice que ahí, en ese lugar, se venden helados. Aparte de eso, me quiere dar a conocer que es un horario de apertura mucho más amplio. A diferencia de otras heladerías, abren mayormente, abren en horarios más flexibles. ¿Verdaderamente abrirán todos los días? Bueno, dejará esa incógnita, pero voy interpretando, voy analizando esa información. Y ahora ya el aspecto analítico, ¿no? El propósito. ¿Cuál podría ser el propósito de ese cartel? Vender, informar. Es un texto informativo persuasivo. Diego, buenas noches, Alexandro Vale saluda. Dígame, Eh, ¿Cuánto le queda de la clase, por favor? 2 minutos con 13. Sí, a ver, 2 minutos. Chicos de las listas del Consejo Estudiantil para la siguiente hora, porque solo le queda 2 minutos al compañero de la sala de Zoom. Ingresan en el otro link que les envía al grupo. Eso nada más digo, mil disculpas. Ya. Identificamos el propósito ahora. Otra vez con una pregunta, les decía, siempre vamos a preguntarnos qué, por qué, para qué, podría ser el propósito de ese cartel. Decía, es un elemento informativo persuasivo. Informativo porque me informan de la venta de un helado, básicamente, y el horario de atención, no más. Persuasivo, ¿por qué? Pues va a decir todos los días. Entonces, a diferencia del resto, tiene una intención el autor, la persona que hizo ese cartel distinta. Quiere que yo vaya a conocer, quiere que yo diga, no, esta heladería verdaderamente sí abre todos los días. Sí voy a encontrar un helado el día sábado, por ejemplo, a diferencia de otra heladería. Entonces, yo informo y a la vez persuado. ¿Sí? Obviamente, ese elemento persuasivo no estará mayormente identificado en esa ficha, por ejemplo. No, no se identificará propiamente, porque le faltarán razones necesarias para que sea convincente, pero me informa de aquello. Y detrás de esa información hay ese elemento persuasivo, hay ese elemento que me ayuda a mí a saber la intención del autor. Para retroalimentar. Observamos, ¿sí? Literalmente lo que está. Luego interpretamos con una pregunta. ¿Qué quiere decir ese contenido? Y luego identificamos el propósito. Ahondamos ya en el autor y en el texto que tengo a la mano. Eso sería la clase de hoy.